SAIN 21. Principios del proceso. Vicente Jimeno Sendra. Sumario. Los principios del proceso. El principio inherentes a la estructura del proceso. 1. Contradicción. A. El derecho de acceso al proceso. B. La adquisición del estatus de parte o el derecho a la última palabra. 2. Igualdad de armas. HL principios referentes al objeto procesal. 1. El principio dispositivo. A. Poder de disposición sobre el derecho material. B. Poder de disposición sobre la pretensión. C. Vinculación del juez a la pretensión. 2. El principio acusatorio. A. Desdoblamiento de la función instructora y decisora. B. Distribución de las funciones de acusación y de decisión. C. Congruencia. Y. Los principios del proceso. A través del estudio de los principios del proceso se puede observar en un largo espacio los criterios informadores de nuestro ordenamiento procesal, a la vez que puede destacarse la adecuación o no de nuestros distintos tipos de procesos con el modelo del proceso justo, trazado por nuestra Constitución. Debido a las características de esta obra no podemos entrar a efectuar una posición detallada de todos ellos, por lo que vamos a prescindir del examen de principios del procedimiento, oralidad, inmediación, publicidad, consent, teitan y preclusión, así como de los principios procesales referentes a la formación del material fáctico, aportación e investigación, y su valoración, pruebas A, para centrar nuestro estudio en los principios del proceso más relevantes, los relativos a su estructura, contradicción e igualdad, ya el objeto procesal, dispositivo y acusatorio. Principios inherentes a la estructura del proceso. Por principios inherentes a la estructura del proceso cabe entender los que consustanciales a la idea misma de proceso, de tal suerte que, si bien en afal podrá hablarse de la existencia de una fórmula autocompositiva, de un mero procedimiento, pero nunca de un procesero. Fios inherentes a la esencia o estructura del proceso los de contrario con acento, igualdad, que alcanzan una dimensión constitucional por encontrarse lícitos en el derecho a un proceso con todas las garantías del art. 242 de la C. 1. Contradicción. La existencia de dos posiciones enfrentadas, la del actor que interpone su pretensión y la del demandado oponiéndose a la misma, constituye una nota esencial de todo proceso. A diferencia de los procedimientos inquisitivos del antiguo régimen, en el proceso moderno, se ha reafirmado la idea de que la evidencia, presupuesto ineludible de la sentencia, no puede lograrse, sino mediante la oposición entre dos tesis contrapuestas, a través del choque entre la pretensión o acusación y su antitético pensamiento, esto es, la defensa o resistencia. En la actualidad el antiguo Eurocardo, Audiature altera pars, se encuentra clamado a nivel constitucional en los dos apartados del art. 24 de la C, de un lado, en la exigencia de que nunca se produzca indefensión y, de otro, en el conocimiento del derecho, a un proceso con todas las garantías, de entre las cuales la primera de ellas ha de ser la posibilidad de contradicción. Un proceso está presidido por el referido principio cuando a ambas partes, actor y demandado, acusador e investigado, se les permite efectivamente acceder al proceso a fin de poder hacer valer libremente sus respectivas pretensiones y defensas, mediante la introducción de los hechos que las fundamenten y su correspondiente práctica de prueba, así como cuando se le concede al acusado su derecho a la última palabra. Así pues, del principio de contradicción pueden destacarse las siguientes notas esenciales. A. El derecho de acceso al proceso. El primer presupuesto que se deriva del principio de contradicción es la garantía del libre acceso a los tribunales, a fin de que, tanto el actor / acusador, como el demandado / investigado, puedan libremente ejercitar sus respectivos derechos de acción y defensa y acceder al proceso, tanto a su fase declarativa, como a cualquiera de sus instancias. Dicho libre acceso, que constituye la primera manifestación del derecho a la tutela, del que nos hemos ocupado en la lección 17, ha de ser, como señala el artículo 24.1c, efectivo. La efectividad se obtiene negativamente en nuestro ordenamiento mediante la declaración de legitimidad de toda clase de obstáculos que puedan limitar o restringir la comparecencia de las partes en el proceso. De aquí la conveniencia de efectuar una interpretación adecuada al derecho a la tutela de instituciones, tales como la fianza del extranjero y del acusador popular, arts. 20.3 LOP y 270.2, 280 y 281 LE CRIM, o la regla, salve repete, del proceso contencioso administrativo, que, dice aplicadas vulnerar el desproporcionadamente, puede derecho a la tutela y el principio de contradicción. 303. Positivamente. El libre acceso efectivo se asegura a través de la obligación del esgano jurisdiccional de poner, ab initio, en conocimiento de la parte pasiva de latencia. Dicha toma de conocimiento ha de efectuarse a través de su existencia. Pión personal, para los actos que tengan por objeto el emplazamiento o comparecencia del demandado e investigado. Dero, si la parte pasva comparece o no en el proceso, ese es su problema. CO. M. se ha indicado en el tema anterior,
no existe en nuestro ordenamiento una negación de las partes de comparecencia, sino una mera carga procesal. Ella cumple con el principio de contradicción mediante la citación personal y de la demanda al demandado. Si no comparece, se expone a los efectos favorables de una sentencia en rebeldía y, en el caso del investigado, a una requisitoria de búsqueda y captura con la consiguiente detención. B. La adquisición del estatus de parte. Una vez personadas las partes dentro del proceso, la vigencia del principio de contradicción exige que el ordenamiento procesal les confiera todo el estatus procesal de parte para que, con arreglo a su legitimación, puedan hacer valer con eficacia sus respectivas pretensiones y defensas. Rara ello, la primera prescripción que habrá de observarse es la de que no se produzcan en el proceso situaciones materiales de indefensión como consecuencia a la escasez de recursos económicos para litigar, a cuyo fin se establece la asistencia jurídica gratuita, supra, lección 18, y, en el ámbito del proceso penal. El juez habrá de designar abogado de oficio al investigado, sea pobre o rico, que era designar un abogado de su elección desde el mismo momento que resulte investigado en un determinado procedimiento. Compareídas formalmente las partes, el principio de contradicción exige también que la pasiva pueda conocer la pretensión a fin de poder contentarla con eficacia. En el proceso civil, esta puesta en conocimiento se efectúa a demanda, en el administrativo mediante la remisión del expediente, y en el penal con la puesta en conocimiento de la imputación, y a través del uraslado traslado de la o solo de la resalar 24.12 o del hecho punible, cubaseo. Misión si la atribuye, en una lengua que comprenda. Acusación, con o, art 6 así como de la ilustración al investigado de la totalidad de sus derechos constitucionales, l. Silencio, a elegir abogado, etc., vide arts. 17 y 24c, 520 l. CRIM. A partir de aquí, todos los actos procesales están también presididos por el principio de contradicción, de tal manera que, como consecuencia del derecho a la última palabra, que asiste a la defensa, tanto en los sucesivos escritos de alegaciones, como en la ejecución de la prueba, habrá de respetarse el mismo orden. En primer lugar, realizará el acto la parte demandante y posteriormente la demandada. C. El derecho a la última palabra. Donde el derecho a la última palabra adquiere unas significaciones especiales en el proceso penal. Así lo consagra el art. 739 l. CRIM, como última manifestación del principio de contradicción en la primera instancia penal. Tal y como el TES y el TES tienen declarado, la observancia de este trámite, principal manifestación del principio general de derecho de que nadie puede ser condenado sin ser previamente oído, es de inexcusable cumplimiento, y ello trativo no solo en el proceso penal, sino también en cualquier procedimiento adminece un carácter sancionador, lo que no impide que haya de configurarse como menor derecho potestativo el acusado, pues puede renunciar a él y ejercitar su no constitucional al silencio. La LECRIM asimismo no en la segunda instancia penal o en el recurso de casación, aunque de la que contemple sea dicho trámite, en virtud de la jurisprudencia del 1. Las hecho eco el TC, si el tribunal, AEGEM, desea realizar o grabar pruebas más de carácter personal, testifical y pericial, para condenar al absuelto palabra. Al recurrente, habrá de cumplir con el referido derecho a la última. Aldad Dermas. 305. Principio de contradicción ha de ser complementado en el proceso seoporáneo con el de igualdad de armas, die Waffengleichheit, porque no es ahiciente que exista contradicción en el proceso, sino que, para que ésta sea óptima, se hace preciso también que ambas partes procesales, actor y demanda, acusación y defensa, ostentan los mismos medios de ataque y de defensa, que es lo mismo, tengan idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba, reimpugnación. L. Como acontece con el principio de contradicción, el de igualdad, que se encuentra proclamado en el principio constitucional de igualdad en la aplicación de la ley procesal, del art. 14 de la C, y en el derecho a un proceso con todas querantias, al constituir un principio consustancial al proceso, ha de estar presente en todas y cada una de sus instancias, hasta la obtención de una resolución definitiva y firme. Al principio de igualdad se atenta cuando se le confiere a alguna persona o grupo de personas determinados privilegios procesales carentes de justificación objetiva y razonable, o cuando, dentro del proceso y sin fundamento alguno, concede a alguna de las partes determinadas posibilidades de alegación, prueba o impugnación, que se le niegan a la contraria. Lo primero es lo que puede ocurrir con los privilegios procesales de determinadas autoridades y funcionarios públicos, de entre los que nuestra Constitución tan solo legitima la inviolabilidad del monarca, la inmunidad e inviolabilidad parlamentaria y determinados aforamientos mayor que. Ante tales privilegios, exencio e incomparecencia incuidas, cuando no estén expresamente previstos en nuestra ley fundamental, ha de preguntarse siempre el intérprete acerca de su porque si respondieran a los intereses corporativos sobre y procurar eludir la acción de la justicia como consecuencia de actos que nada tienen que ver con la independencia de la función desempeñada por el alto cargo, serían legítimos y se harían acreedores de derogación o impugnación constitucional. Se oponen al principio de igualdad determinadas restricciones en las fases de alegaciones o de prueba que pudiera sufrir la parte demandada.
Proceso sumario solo investigado en la fase instructora, e.g., la declaración. Secreto sumarial, o su incomunicación en los supuestos que la justifican. La existencia en los procesos sumarios de determinadas especialidades en la regla. El título que posibilita la apertura de tales expeditivos son jurídico y material y en el título procesos, unida a la ausencia de efectos materiales de cosa juzgada, justifican. Es del principio de igualdad, la necesidad de garantizar el éxito tales restricciones de la instrucción o prevenir las comunicaciones entre computados justifican. Asimismo, determinadas limitaciones temporales del principio de igualdad. La fase instructora, nunca la del juicio oral. Tamp 0 contravienen dicho. Principio la vigencia de depósitos o cauciones para el ejercicio de recursos, o la obligación de pago de intereses en una cuantía superior a la normal cuando aparece objetivamente justificada, STC 76/1990. 2. Principios referentes al objeto procesal. Si los principios de contradicción e igualdad son inherentes a la estructura del proceso, el dispositivo en el proceso civil y el acusatorio en el penal informan el objeto. Les del preciso y nos indican a qué sujetos procesales, si a las partes o al juez. A. Corresponde la titularidad de la pretensión y cuál sea el grado de vinculación la que, con respecto a ella, deba someterse el órgano jurisdiccional. 1. El principio dispositivo. Sion. El. Por. Principio. Las dispositivo entraña, como su nombre indica, un poder de disposipartes del derecho de acción y del objeto del proceso. Su fundamento hay que encontrarlo en la disponibilidad jurídico-material de los derechos subjetivos en conflicto, por lo que no ha de causar extrañeza alguna que dicho principio esté presente en todos los procesos en donde se discutan relaciones jurídico-privadas, proceso civil y laboral, e incluso en aquellos de derecho público en los que puedan estar comprometidos derechos e intereses de la titularidad de los particulares, proceso contencioso administrativo. Más concretamente puede afirmarse que un proceso está regido por el PRI y PIO dispositivo cuando en él concurren las siguientes notas esenciales. A. Las partes son dueñas de los derechos e intereses materiales que se discuten en el proceso y ostentan, por lo tanto, la plena titularidad del derecho de acción. B. Saim y Samcero. Son absolutamente dueñas de la pretensión y, por ende, de la continuación del procedimiento. US. Vinculan mediante sus pretensiones la actividad decisoria del juez. Anos un poco más detenidamente cada uno de tales caracteres esenciales. Art. Poder de disposición sobre el derecho material. Si los derechos e intereses jurídicos, que se pueden discutir en el proceso civil, pertenecen al dominio absoluto de los particulares, a nadie se le puede constrepetrar su tutela jurisdiccional o ley y ejercitar su defensa ante los tribunales. Como consecuencia de esta disponibilidad sobre el bien litigioso, Ukin que ley 1 Kin Richter, donde no hay actor, que no haya ningún juez, n procedatud ex officio. Tales axiomas jurídicos nos indican que, en un proceso regido por el principio dispositivo, no puede el juez de oficio entablar un proceso entre las partes. Ante el nacimiento de un conflicto, las partes son, pues, enteramente dueñas de acudir al proceso o de solucionarlo fuera de él, acudiendo a fórmulas compositivas o al arbitraje. Esta regla vale para todos los procesos del derecho privado con las solas con de los denominados por Calamandrei, procesos civiles inquisitorios, esto es, los relativos al estado civil de las personas, procesos de familia, filiación y de adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, en los que, debido al interés de la sociedad en obtener una certeza sobre tales cuestiones de estado, puede, en ocasiones, ejercitar la acción el Ministerio Público y comparecer en tales procesos como parte, actuando en nombre propio, pero en institución procesal de los menores y personas con discapacidad, art. 749 LS. B. Poder de disposición sobre la pretensión en los procesos civiles informados por el dispositivo. Las partes, no solo son dueñas del ejercicio de la acción o de la ecuación del proceso, sino que lo son también de la pretensión y del proceso mismo, pudiendo disponer de él a través de toda una serie de actos que, con la fuerza de la cosa juzgada, allanamiento, renuncia a transacción, o sin ella, desistimiento y caducidad, ocasionan la terona normal, sin sentencia con anterioridad a ella, del procedimiento. Pero naturalmente, y al igual que acontece con la disponibilidad del derecho de acción, es necesario que las partes ostenten la titularidad de la pretensión, ya que, cuando ello no acontezca, la renuncia a la pretensión podrá declararse nula la art. 6,2 S, y reconocerse legitimación al MIFO a terceros para poder obtenerla. Declaración judicial de dicha nulidad. Por la misma razón, en los procesos civiles inquisitorios, en los que las partes no ostentan poder de disposición alguno sobre la pretensión, tampoco pueden ocasionar la finalización anormal del procedimiento, ser. Arts. 751 LS y 1814 CC. O vinculación del JUE a la pretensión. La tenara y última nota del dispositivo estriba en la obligación de congrues. Si el juez con respecto a la pretensión del actar y la resistencia del demandad. Neat iudex petila partium. Tal y como tuvimos ocasión de examinar en la lesión 17 y establece, DAR 2181 de la LEC, las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las petenciones deducidas oportunamente en el pleito, obligación cuyo incumplimiento dejará expedita a la parte perjudicada el oportuno medio de impugnación or
Nario contra la sentencia y, en última instancia, el recurso de amparo, pues el TC tiene declarado que el derecho a obtener del órgano jurisdiccional una CT si acongente forma parte del contenido del derecho a la tutela. A los efectos de la determinación de la congruencia lo decisivo es la correlación entre la pretensión y resistencia, reflejadas en los súplicos o solitos de los respectivos escritos de demanda y de contestación, con el fallo o parte dispositiva de la sentencia, de tal suerte que una sentencia será incongruente cuando el tallo o su parte dispositiva otorgue más de lo solicitado por el actor. Incongruencia suprapetita, UEGR, pide que se condene a B al pago de 100 y el juez le condena al pago de 200, menos de lo resistido por el demandado. Citra. Petila, Digi.A, que ha pedido que se condene a B al pago de 100, obtiene de B el reconocimiento o allanamiento parcial de 50 y el juez solo le condena al pago de 25, omita pronunciarse sobre alguna de las pretensiones u otorgue cosa distinta a la solicitada por las partes, vuestra petita, UEGR, solicitado exclusivamente. El desahucio de un inquilino, el juez le condena exclusivamente al pago de una indemnización de daños y perjuicios. Pero el principio de congruencia no ciñe su ámbito de aplicación exclusivamente a la ley declarativa, sino que también es reclamable a la impugnación. De tal manera que el tribunal adquem, esto es, el tribunal superior que deba conocer del recurso, no puede gravar más al recurrente de lo que ya lo estaba por la sentencia impugnada del tribunal, AQ, por E, B, que ha sido condenado en primera instancia al pago de 50, recurre, él solo, la sentencia y, en la segunda instancia, se le condena al pago de 100, salvo que recurriera también alguna de las demás partes, en cuyo caso los límites de la congruencia vendrán determinados. Curre la condena. Por D. El límite de las pretensiones en la segunda instancia, e.g., B. 50, pero también recurre a, solicitando la condena de viu. La en segunda la instancia al pago de 100, en tal caso, sería congruente una sentencia en segunda instancia, de condena al pago de 100. A esta regla se le conoce con la denominación de la prohibición de la reformatio impeius. Y principio acusatorio. Si el principio dispositivo informa el objeto del proceso civil, el acusatorio cumple con similar función en el proceso penal. A través de él podemos diter minar bajo qué distribución de roles y bajo qué condiciones se efectuará el enjuiciamiento de la pretensión penal. Ciamiento. Un proceso penal está presidido por el principio acusatorio cuando las fases de instrucción y de juicio orales se desencomiendan a dos distintos órganos jurisdicción. Nalecila, acusación es encomendada a un sujeto distinto al órgano jurisdiccional, a dictar su sentencia con absoluto respeto al principio de congruencia. Con la pretensión penal. Del reflejado concepto se infieren las siguientes notas esenciales. A. Desdoblamiento de la función instructora y decisora. A diferencia del proceso penal, inquisitivo, del antiguo régimen, en el que tan solo existía un juez inquisidor y decise y un objeto de su actividad, el inquirido, tras la Revolución Francesa, ha pasado a convertirse en una nota definitoria. Del moderno proceso penal, consustancial al acusatorio, la de que las funciones de instrucción, de un lado, y las de enjuiciamiento y decisión, de otro, han de estar encomendadas a dos órganos distintos, al juez de instrucción o ministerio público la primera, y al jurado, tribunal o juez de lo penal, la segunda. Este desdoblamiento se produjo como consecuencia de la nefasta experiencia del proceso penal inquisitivo, en el que pudo observarse que la confusión de ambas funciones en un solo órgano ocasionaba que, como consecuencia de que la actividad instructora conlleva una labor esencialmente inquisitiva, el juez, que había dirigido la instrucción y sometido en la mayoría de las ocasiones al imputado prisión preventiva, se constituía en la fase decisoria con prejuicios en torno a la culpabilidad del acusado incluso con un interés objetivo en su condena. Al fin de prevenir, pues, cele prejuzgamiento y evitar que el acusado sea juzgado. POF un órgano falto de imparcialidad, el Tribunal Constitucional, en su célebre CTC 145/1988 y jurisprudencia posterior, estimó que dicha acumulación de funciones es contraria, tanto al derecho fundamental al juez legal imparcial, como principio acusatorio, que se encuentra implícito en el derecho constitucional. A un proceso con todas las garantías. A partir de la reforma operada por la Ley 7/1988, promulgada en cumplimiento de la anterior doctrina legal, se reinstauró plenamente en nuestro ordenamiento esta nota esencial del acusatorio y así, la fase instructora es encomendada, con independencia de la investigación preliminar, que puede efectuarme, descaso hizo en la práctica forense, al juez de instrucción, a quien fundamentalmente si le atribuye dicha fase dirigida a la investigación del hecho punible y la de su presunto autor, mediante la incoación del sumario o de las diligencias previas, nombre que recibe esta fase según el delito lleve aparejada una pena superior o inferior a los 9 años de privación de libertad, en tanto la fase de juicio oral y la sentencia es conferida, bien a los juzgados de penal, que pueden imponer penas menos graves, de hasta 5 años. Audiencias bien a las provinciales, para la imposición de penas superiores. B. Distribución de las funciones de acusación y decisión. En segundo lugar,
el principio acusatorio exige también el desdoblamiento. Todo el aforismo. Funciones de acusación y decisión o, lo que es lo mismo, el cumplimiento. Sitio civil, el nemo iudex, sine accusatore. Pero, a diferencia del principio de dispoacción, sino cumplimiento de esta exigencia no se circunscribe al ejercicio del aldela. Lo normal es interposición de la pretensión penal. En efecto, aun cuando los particulares que un proceso penal empiece mediante denuncia o querella de nuestro ordenamiento también conoce la arts. 303 y 308, iniciación de oficio de crim, la cual no conculca el acusatorio, porque lo no es que la fase importante oral sea abierta. Instructora puede incoarse de oficio, sino que la fase de juicio. Una parte, distinta. Necesariamente a instancia de la acusación, es decir, que exista el tribunal décice, que formalice y mantenga a lo largo de todo el juicio oral la acusación o pretensión penal. Precisamente para garantizar una mayor imparcialidad en la decisión, la fusión de la acusación se otorgó a un órgano esencialmente imparcial, como lo es el Ministerio Fiscal, expresamente sometido al cumplimiento del principio de legalidad, art. 124c, pero, en nuestro ordenamiento, no rige el oficialidad de la acción penal mayor que cero, lo que es lo principio mismo, no se le atribuye al ejercicio de la acción penal en régimen de monopolio, tal como acontece toda la Europa nuestra lecrim continental, sino que, por expreso mandato del art. 125 de la CE, conoce la acusación particular en sus dos, popular y privada, manifestaciones, según el querellante sea o no el ofendido por el dento. C. Congruencia. Al igual que el dispositivo en el proceso civil, también constituye una nota acusatorio, en del penal, la existencia de una determinada vinculación entre pretensión y la sentencia penal. Sin embargo, entre congruencia civil y la penal subsisten determinadas diferencias que deben ser la primera de resaltadas. Ellas es la de que la correlación del fallo a la pretensión penal lo es esencialmente a su fundamentación y, dentro de ella, al hecho punible y a la 311. Identidad del acusado. La razón de dicha vinculación hay que defensa, pues se vulneraría hecho encontrarla en el derecho y el no menor derecho de constitucional al conocimiento previo de la acusación, si el tribunal pudiera extender su actividad cognoscitiva y decisoria a otros hechos distintos a los descritos en descrito de acusación. Por consiguiente, existirá una vulneración del principio acusatorio y del art. 942 de la CE cuando la sentencia condene al acusado por un hecho punible que no haya sido objeto de acusación, y con respecto al cual no le ha permitido al acusado articular la correspondiente prueba de descargo. Lunto hasta congruencia fáctica, reclamable en cualquier tipo de proceso penal subsiste otra vinculación a la fundamentación jurídica en el proceso penal. Abreviado, destinado a la imposición de penas privativas de hasta 9 años. Otra cuantitativa al título de condena en el proceso común, para delitos con penas superiores a los 9 años. En el primero de ellos, y como consecuencia de la doctrina del TES sobre la heterogeneidad del bien jurídico protegido, de un mismo hecho punible no se puede condenar por un delito distinto al calificado por la parte acusadora cuando tal cambio de calificación conlleve una diversidad de dicho bien jurídico. Así, si el MF ha calificado un delito de tráfico de drogas como delito contra la salud pública, no puede el juez condenar por delito de contrabando. En el segundo, no se le autoriza al tribunal, sin utilizar la fórmula del art. 733 de la LE-CRIM, destinada a poner en conocimiento de la acusadora la eventual concurrencia de una distinta calificación jurídica del hecho, aplicar una pena superior en grado a la correspondiente al título de condena calificado, si bien dentro de dicho título invocado puede el tribunal decorrer la pena en toda su extensión y puede incluso absolver, pero imponer una pena más grave. Penal, finalmente, también opera en la segunda instancia mediante la prohibición de la ne formato impeius, la vigencia del acusatorio en la congruencia. O esta eslancia exige que no se pueda agravar más a un apelante de lo que ya segunda por la sentencia recurrida, salvo que el apelado impugne también la sentencia recurrida se adhiera a la apelación ya iniciada.